Buenas noches con todos. Sábado Feliz 15 de noche. enero del año 2022. En esta ocasión, bueno, bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Movimiento Amigo. A nombre de Pedro José Freire, presidente del Movimiento Amigo, y del Quinto Poder, les doy la bienvenida. En esta ocasión tenemos al magíster Wilson Villavicencio, quien nos va a ayudar con un tema acerca de lo que es elaboración de proyectos de inversión. Cuando desees, Wilson, por favor, toma la palabra. Muy buenas noches, ¿ya? Eh, que esto va por ahí, y así está. Sí, bueno, muy buenas noches con todos. Ahora sí ya me pude conectar a la cámara también, agradeciendo la invitación del grupo de ustedes para en esta noche poder hablar acerca del diseño de proyectos de inversión específicamente. Bueno, voy a hacer una breve presentación. A ver, no sé cómo le... Tengo tal vez la opción para poder compartir diapositivas. No tengo opción. Poner compartir pantalla. Denle en los tres puntitos de abajo y ahí le da compartir pantalla. No, en la flechita, en la flechita. En la flechita, ahí se debe salir toda la pantalla, una ventana o una pestaña. Entonces le pone una ventana. Tu pantalla no se puede compartir. Debes dar permiso. Porque es libre, no hay que dar acceso ni nada de eso. Justo en la flechita, tienes que ya tenerle abierto el PDF y de ahí le pones una ventana y de ahí le señalas. Hola Pedro, buenas noches. Justo ya ha ingresado nuestro querido presidente. Aquí estaba viendo, están sufriendo con la presentación, tranquilos. ¿Cómo estás? Estamos esperando. No, todo tranquilo, todo bien. Proyectos de Sí, sí, valió. inversión, qué chévere. Veámoslo, ahorita lo estoy transformando a PDF para poderle compartir. Ya, A chévere, ver, chévere tranquilo, entonces. dame un minuto, voy a... Esperemos nomás un momentito entonces. Buenas noches con todos. Ya, ahorita tengo abierto el PDF. De ahí me voy a presentar toda tu pantalla. Y me dice tu pantalla no se puede compartir. Pasó. No me permite. Nada todavía. No, no me permite. No sé por qué.
Si no, le puedes hacer como charla sin diapositivas y seguimos conversando, no hay ningún problema, amigo. Claro, bueno, sí, mejor le voy a hacer así porque no, en realidad no me permite hacer la presentación que hubiera sido mejor. Bueno, entonces muy buenas noches con todos. Bueno, se nos presentó este problema técnico, así que más bien le voy a hacer tipo charla. Bueno, en esta noche, como les mencioné, voy a hablar del diseño de proyectos de inversión. Para eso primero es importante mencionar que un proyecto está relacionado a crear un producto, servicio o un resultado único. Ese es el objetivo de un proyecto. Entonces, muchos de ustedes muchas veces hablan de proyectos y también se habla de emprendimientos. Entonces, sí hay una diferencia entre un proyecto y un emprendimiento. Generalmente los emprendimientos se hace con un plan de negocios, pero en cambio, cuando hablamos de un proyecto, estamos hablando que es un poco más de más alcance. Incluso hablando en términos económicos, la inversión en un proyecto es más alto. Si estamos hablando que de pronto es, no sé, de unos 40, 50 mil dólares en adelante, que hablamos de un proyecto, pero en cambio, en un emprendimiento que se lo hace a través de un plan de negocios, en cambio estamos hablando que son montos pequeños, generalmente para comerciantes que pueden también enfocarse en crear un producto o un servicio. O sea, esa parte también es similar. Ahora, un proyecto también está relacionado en buscar una solución inteligente a problemas que pueden existir en un determinado sector o problemas que tiene el ser humano. El fin de elaborar proyectos en realidad tiene como fin evitar el mal uso de recursos. Generalmente queremos utilizar bien esos recursos, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos ya de proyectos, no solamente de proyectos de inversión, sino también proyectos sociales que generalmente los implementa el gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados, lo que se quiere es que estos recursos sean asignados eficientemente, ¿sí? Que esos recursos no se pierdan, ¿sí? O mejor dicho, que todo el recurso puede ser utilizado para diversos usos alternativos y diferentes objetivos. Entonces, en realidad, no solamente en nuestro país, sino en muchos países y a nivel de empresa también se ha podido identificar que los recursos muchas veces han sido utilizados en proyectos de mala calidad, ¿sí? Con políticas erradas, con acciones que han sido muy aventuradas, que a nivel empresarial ha traído muy baja rentabilidad. En el caso del gobierno ha generado altos costos económicos, bajos niveles de desarrollo, bajos niveles de empleo, es decir, generando muy pocos beneficios. Entonces, esto a la larga no es bueno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, también tenemos que identificar qué tipos de proyectos hay. Al inicio yo hablaba de que hay proyectos de inversión o que también son conocidos como proyectos productivos. Estos únicamente buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias. Eso es lo que generalmente hacen los promotores privados. Pero en cambio, un proyecto público o social que está enfocado desde el gobierno central o desde algún gobierno autónomo descentralizado o de pronto de alguna ONG. Estos, en cambio, buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de vida de la población objetivo, ¿sí? No se expresan necesariamente en dinero, sino esto puede ser un beneficio a la población. Por ejemplo, puede ser un proyecto de implementación de agua potable en una comunidad de X provincia. Ahora, con respecto a las razones para elaborar los proyectos, estos generalmente deben enfocarse
en que estén alineados o enfocados en un plan nacional de desarrollo, si hablamos como país. Actualmente nosotros tenemos el Plan Nacional de Desarrollo que está para el 2021-2025, que se habla de creando oportunidades. Entonces, si vamos a plantear proyectos que tengan que ver ya con el Plan Nacional de Desarrollo que tiene el gobierno, precisamente deben ir enfocados a lo que se tiene en este documento. Los proyectos también deben enfocarse a partir de prioridades nacionales. ¿Cuál es la prioridad que tenemos al momento en nuestro país? Entonces, por ahí van saliendo algunas necesidades, ¿sí? Actualmente el país necesita realizar, crear productos, ¿no? Productos que de pronto se puedan incluso exportar. Entonces, ahí se tienen que ir analizando varias alternativas. También es a partir del mercado. ¿Qué es lo que está necesitando actualmente el mercado? Si yo ya hablo como empresario, ¿qué necesita actualmente el mercado? Aquí podemos ver muchas empresas durante este tiempo, hablo de los 2 últimos años, justamente por la situación de pandemia, han ido cambiando, ¿sí? Esta situación de generar nuevos proyectos. Hoy en día ustedes ven negocios que están relacionados más bien a la prestación de servicios, que tiene como fin el e-commerce, el comercio electrónico, ¿sí? Todo lo que es entregas a domicilio. Es decir, muchas empresas han crecido en ese sentido, ¿sí? Han dado un giro, han estado predispuestas a adaptarse a los cambios, en este caso a una situación complicada. Entonces, no necesariamente una pandemia es lo peor que puede ocurrir en un país, o en este caso, a nivel mundial, no es lo peor. En este caso se sacan buenas ideas justamente para generar negocios que sirva para crecer económicamente. Entonces, muchos países, muchas empresas se han adaptado a esta situación, ¿sí? A la situación pandemia, y han ido generando de acuerdo a lo que requiere el mercado. Entonces, ahora, ¿qué requiere el mercado? Quiere todo servicio a domicilio, todo compras a través de la página web. Miren la interrelación que hoy hay a través de redes sociales. Entonces, todo eso ha ido cambiando. O sea, en realidad, la situación de plantear proyectos tiene que ser dinámico, ¿sí? Tiene que ser de acuerdo al entorno, a cómo van cambiando la situación que se presenta. Bueno, también los proyectos van surgiendo de manera individual, van surgiendo de manera autónoma, ¿sí? En algunos casos, cuando se plantean proyectos, no siempre, cuando se hace un estudio, ¿sí? Estamos hablando de que para que se implemente adecuadamente un proyecto, se tiene que realizar estudios a nivel, ya les voy a hablar más luego, a nivel de mercado, a nivel de un estudio de viabilidad económica financiera, y todo eso, ¿sí? Pero eso involucra un gasto, ¿sí? Involucra una inversión, hablando ya de proyectos, ¿sí? Que en realidad tienen montos altos. Entonces, a veces estos estudios no necesariamente coinciden con la realidad de la puesta en marcha de un negocio. Es así que un proyecto en el papel puede indicar que puede ser rentable, pero al momento de su operación puede arrojar resultados negativos y viceversa. Entonces, por ahí a veces se habla de negocios, ¿no? Yo recuerdo de Menestras del Negro, por ejemplo. Ese es un proyecto que indicaba de que el proyecto no iba a ser rentable, pero ahora ustedes ven que forma parte de una cadena de comida muy importante en el país. Sí, es de un grupo muy, muy importante que ahora tiene incluso varios locales de estos en muchas partes del país, ¿no? Especialmente en centros comerciales y en zonas que son recorridas, ¿no? por los clientes en este caso. Pero hay otros proyectos que en cambio indicaron que iban a ser súper rentables, por ejemplo, el teleférico de Quito, ¿sí? Que
que se equipó con una inversión muy fuerte, no solamente a nivel de teleférico, sino también todo lo que involucraba este complejo turístico que se instaló aquí en la ciudad de Quito. Sí, ahí estaban considerados algunos restaurantes, estaban incluso sitios de hospedaje, sitios de diversión, y que la verdad fueron quebrando. Entonces, a veces también esto de los proyectos es muy, muy riesgoso. Si por más que se tenga, como digo, un estudio, no siempre lo que está en el papel indica de que va a ser un éxito, ¿sí? Pese a ello, no podemos con exactitud mostrar el futuro, y menos podemos reducir o minimizar el riesgo que pueda tener la inversión en un proyecto. Entonces, el resultado del proyecto debe ser tomado como el único criterio para la toma de decisiones, sino como una posibilidad de proporcionar más información a quien pueda decidir. Hay inversionistas, ¿no?, que a veces piden estos estudios, y no está mal gastarse un dinero para estos estudios, porque luego la pérdida puede ser un poco más alta. Ahora, para implementar proyectos, sí se tiene que hacer evaluación de alternativas, ¿sí? Y para eso se utilizan varios métodos. Método de observación, es decir, visitar el lugar donde en realidad se va a implementar el negocio o el proyecto, ¿sí? Esto dependiendo de cómo esté la dinámica del mercado en ese sector. Bueno, se tienen que analizar varios factores en realidad: la ubicación, la accesibilidad, servicios básicos, entre otros. O sea, esa es la parte que se debe considerar. La experiencia y conocimientos previos. O sea, aquí en realidad sí es importante que el criterio del emprendedor, si éste cuenta con experiencia previa del negocio y el sector, eso va a ser muy importante. Vean que hay personas que muchas veces no ha sido necesario que estudien proyectos o que manden a realizar un estudio para implementar un negocio o ponerse una empresa, que ya es un poco más delicado. Sin embargo, la experiencia y los conocimientos previos sí han servido para que mucha gente dé un paso adelante y tenga un éxito en un negocio, ¿sí?, o en un proyecto mismo. Entonces, eso también hay que considerar. Los datos de primera mano. Necesariamente, si vamos a implementar un proyecto, debemos recurrir a datos estadísticos, ¿sí?, a datos de primera mano, en este caso, o a otros estudios que se hayan desarrollado sobre ese proyecto o ese sector, ¿sí?, el mercado, qué tipo de negocio es lo que se quiere implementar, y también opiniones de profesionales, de empresarios y personas que estén relacionadas con el sector. Es muy importante utilizar estos métodos para evaluar cuáles van a ser las alternativas que yo puedo proponer para un proyecto. Bueno, en cuestión de criterios técnicos en relación a lo económico-financiero, sí se deberá comparar cuáles son los costos de inversión. ¿A qué me refiero a esto? Cuando se accede, por ejemplo, a solicitar crédito, ¿sí?, en este caso a entidades financieras. Hay que revisar cuál es la tasa, en este caso que tenemos, ¿sí?, por parte del financista, la tasa de interés. También tenemos que analizar otras cosas, ¿no? A nivel también económico financiero, de pronto si voy a implementar X proyecto, analizar, por ejemplo, cuánto vale el costo de la propiedad o de la tierra donde voy a implementar el proyecto, los impuestos prediales, ¿sí?, la inflación que está presente en el país. ¿Sí? Vean que a veces eso también juega un papel muy importante. Situación de criterios legales, ¿sí?, criterios legales que en muchos casos deben ser los primeros en analizarse. Hay algunos temas algunos proyectos que han fracasado. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, lo que iba a ser una alcaldía de Quito, que iba a implementar esto de no sé si ustedes recuerdan, no me acuerdo cómo se llama estos, como el teleférico casi que
se me va el nombre este momento. Quito-Cables. Los electrocables, exacto. Los electrocables era un proyecto que sonaba muy bien, pero de lo que yo me acuerdo, fracasó porque habían barrios donde se iba a implementar esta obra que se opusieron a este proyecto y fracasó. De pronto el proyecto era muy bueno desde el diseño, desde satisfacer en este caso a la ciudadanía de Quito, sí, para que ya no tenga problemas del transporte, facilitar su movilidad, pero en cambio no se analizó esta parte de que iba a haber una oposición a nivel ya de sectores, ¿no? De la ciudadanía. Entonces eso es un aspecto muy importante a considerar también en proyectos. Sí, hay otros factores externos que también son determinantes para la selección de alternativas. Sí, por ejemplo, la ubicación en zonas de potencial riesgo natural, ¿sí? Zonas frecuentes de conflictos sociales, inseguridad, lo que ya hablamos hace un momento, pandemia. ¿Quién aseguraba que iba a haber una pandemia en el 2020 y que se iba a extender 2 años? Bueno, y ahorita no sabemos hasta cuándo va a estar esta situación. Entonces, sí hay proyectos que en realidad se debe considerar todo, ¿no? Pero en cambio hay factores externos, ya hablando de amenazas, que son muchas veces difíciles de predecir, ¿sí? Ahora, si es que vamos a hacer un proyecto en este momento, o sea, sí se debe considerar la situación pandemia, porque no hemos pasado esa situación. Entonces, eso es algo más o menos de lo que quiero hablar este momento de proyectos. Ahora, hablando ya conceptualmente de las fases de un proyecto, nosotros siempre hablamos de una fase inicial, que es la de preinversión. ¿Sí? Es cuando nace ya la idea que alguien tiene de hacer algo justamente para lo que les mencionaba, ¿no? Para crear un bien, un servicio, o de pronto para satisfacer una necesidad, o en este caso, solucionar una problemática, sí, a nivel social. Lo que les decía también, implementar, no sé, agua potable en una comunidad, justamente para que esa población, esa comunidad tenga el líquido vital. Entonces, surge primero desde una idea, luego esto pasa a un nivel de perfil. Si a nivel de perfil ya se tiene que realizar ya un estudio un poquito más amplio, ¿no? Cuando surge a nivel de idea, tal vez se presenta y se menciona. Creo que en este grupo a veces se mencionan ideas de cómo se pueden hacer las cosas para que este grupo salga adelante. Pero lo mismo sucede a nivel de proyectos, ¿sí? Entonces, luego se pasa a un perfil donde aquí ya se tiene que mencionar cuáles son los antecedentes, una justificación, qué es lo que quiero hacer del proyecto, ¿sí? El proyecto cómo se relaciona con planes o con la política económica del país, cuáles van a ser los ejecutores, los cooperantes, si tengo cooperación internacional, cuál es el área geográfica del proyecto, a quién voy a beneficiar. En un proyecto siempre va a haber beneficiarios directos e indirectos. De pronto vamos a tener también que en este perfil, bueno, vamos a tener que describir lógicamente una matriz de marco lógico, porque en una matriz de marco lógico previo a eso se hace un análisis de problemas y luego se plantea ya cómo mismo va a funcionar el proyecto. Entonces, esto un poco para ir escribiendo este perfil. Por ahí también se hace un esquema ya del presupuesto, cuánto es lo que se va a gastar, fuentes de financiamiento y un cronograma estimado. Eso es un perfil. Luego, la otra etapa, podríamos decir, de la primera fase es la de prefactibilidad. Entonces, el estudio de prefactibilidad, en cambio, ya es un poco más amplio, porque aquí ya se hace un estudio más exhaustivo, se hace un estudio de mercado, ¿sí? La revisión de las condiciones del mercado. Se tienen que aplicar ya encuestas,
¿sí? Al mercado para ver si mi proyecto va a funcionar o no. Ya tengo que revisar el entorno físico donde se va a implementar el proyecto, ¿sí? ¿Qué más? Por ahí una evaluación de ya a nivel de factibilidad y rentabilidad. ¿Qué tan rentable va a ser? En proyectos de inversión siempre vamos a ver lo que decíamos, la rentabilidad económica. Eso es lo que interesa a nivel de inversión, proyectos de inversión. Proyectos sociales, en cambio, ¿cuál es la cantidad de beneficiarios? ¿Sí? Porque el gobierno puede implementar un proyecto, pero siempre lo hace con fines de satisfacer necesidades de una población, beneficiarios directos. ¿Cuántos ciudadanos se benefician por el proyecto? Y para finalizar, es ya conclusiones de este estudio, ¿sí? Pero ya el de factibilidad, en cambio, es un poco más amplio. Como les decía, ya implica un estudio del mercado, ahí ya se hace un análisis de la demanda, se tienen que aplicar encuestas, bueno, se tienen que aplicar varios estudios, ¿no? A nivel de comercialización, análisis de precios, análisis de la competencia. Por ahí viene ya estudio técnico, si el tamaño del proyecto, cómo va a ser el proceso de producción, localización, cómo se va a conformar la empresa, si es ya a nivel de proyectos de inversión, ¿no? Cómo va a estar la organización de esta empresa, un estudio financiero donde estén inversiones del proyecto, ingresos operacionales y una evaluación financiera donde ya también se consideran algunos criterios. Sí, para proyectos de inversión siempre vamos a tener que conformar un equipo multidisciplinario para que se pueda tener un resultado muy, muy bueno para esta situación. Eso es más o menos lo que quiero comentar en esta noche. No sé si de pronto por ahí puedo solventar alguna inquietud que tenga con ustedes. Y bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Ahora sí vamos con las preguntas. De pronto, ¿alguien quiere preguntar algo? Justamente, Sí, Génesis. Génesis ha levantado la mano. Le damos paso. Ok, muy buenas noches, doctor. Una pregunta. En la aplicación del marco lógico, ¿cómo se deriva o cómo se deben de medir estos resultados? Ya, estos resultados se miden a través de los indicadores que se proponen en el marco lógico. Hay indicadores ahí que se establecen, ¿no? Generalmente el marco lógico es utilizado para proyectos sociales, no para proyectos de inversión, sino para proyectos sociales. Entonces, en los indicadores vamos a poner, qué sé yo, que se va a beneficiar, no sé, o que se va a reducir. Un ejemplo puede ser, se va a reducir la pobreza en el 10%. Ese es un indicador del marco lógico. Entonces, luego sí se tiene que evaluar el proyecto, si en realidad este proyecto social contribuyó a reducir o no la pobreza en un 10%. Ese puede ser el indicador del fin, porque en el marco lógico tenemos, lo más alto es el fin, ¿no? El indicador es justamente que vaya relacionado a lo social. No sé si ahí pude responder a su pregunta. Sí, muchísimas gracias. ¿Quiénes son los encargados de verificar o de controlar estos proyectos? Bueno, dependiendo del tipo de proyecto, porque hay proyectos que son más pequeños dentro de las universidades, los colegios, pero por ejemplo, proyectos grandes como concesión de carreteras, edificios, puentes, ¿quiénes son los encargados de verificar esto, de controlar? A ver, bueno, ahí, a ver, a nivel de este tipo de proyectos, depende de quién los ejecute. Por ejemplo, puede ser el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, si el Ministerio de Obras Públicas
hace concesión. A ver, es que si lo ejecuta directamente puede realizar un seguimiento, ¿sí? O puede también pedir a la Contraloría General del Estado que haga una verificación de si se ejecutó o no se ejecutó correctamente el proyecto. Inge, por qué cree que los proyectos que son públicos tienen más acogida o pelean más por ganarse los proyectos públicos que un proyecto dentro de una institución privada? Bueno, porque en realidad son proyectos que tienen, a ver, primero es una inversión muy alta la que se hace, ¿sí? Eso a la final implica de que se va a tener que utilizar una gran cantidad de recursos en la que implica la contratación de muchas personas para su ejecución. Entonces sí son llaman mucho la atención, ¿no? Por las grandes empresas que justamente aplican a esto y que de pronto pueden ser asignadas para este tipo de proyectos. Entonces, por eso es lo que llama bastante la atención, pero claro, ustedes saben que hoy en día este tipo de proyectos también han tenido muchos problemas, ¿no? Por los sobreprecios que han habido, ¿no? Hablo de proyectos que están relacionados con obra pública, como han sido carreteras, hidroeléctricas, que en realidad han estado vinculadas con sobreprecios, que es una situación que no se debería dar, lamentablemente, pero ha traído esta situación, ¿no? Gracias. Roberto, ¿tiene levantada la mano? Sí, buenas noches con todos, muy buena la explicación. Entiendo de que la verdad es que me hace pensar a los años el tema del marco lógico y el BID, me acuerdo del Banco Interamericano de Desarrollo, que es el dueño de la metodología, ¿verdad? Exactamente. La primera pregunta es, ¿qué tanto ha cambiado la metodología de lo que inició la metodología del marco lógico? ¿Ha habido algún cambio estructural en la forma como lo plantean? Y la segunda pregunta, para no interrumpirte, Loito, ¿es posible... una de las principales dificultades que tenemos para desarrollar un proyecto es normalmente un mal diagnóstico y un mal planteamiento de la problemática y las causas de esa problemática. Es posible que hagamos tal vez un tallercito luego, no hoy, o sea, que podamos hacer el desarrollo de cómo identificar correctamente el problema dentro de la metodología del marco lógico. Sería muy interesante para los legionarios eso, porque nos va a permitir identificar mejor qué proyectos seleccionar y qué ideas seleccionar en función de los problemas locales. Eso nada más. Muchas gracias. Claro. Sí, bueno, en realidad esta metodología se ha mantenido a lo largo de los años. No ha habido realmente cambios en la estructura, ¿sí? Sigue siendo igual. Más bien se han ido mejorando tal vez algunos aspectos que no son de fondo, sino más bien de forma. En la redacción tal vez de cómo identificar los problemas, ¿no? Y cómo trasladarlos al marco lógico. En realidad sigue siendo igual. Ahora más bien lo que de pronto se ha mejorado, sí, en los proyectos es la parte de la simulación que existe hoy en día. Sí, tenemos varios programas para hacer simulación en torno ya a la evaluación mismo de qué riesgos hay de que pueda fracasar o no un proyecto. Se hace, por ejemplo, simulaciones en Monte Carlo y en otros sistemas, ¿no? Entonces, sí hay cómo identificar a través de probabilidades el que pueda fracasar o no un proyecto. Pero claro, eso tal vez no se lo ha visto que lo hagan a nivel ya de gobierno, ¿no? O a nivel de Estado, podría decir, pero sí a nivel privado se hacen muchos análisis esperando
identificar de que no fracase el proyecto. Y si es que el proyecto me da una probabilidad de fracaso, muchas veces a nivel empresarial se toma la decisión de no ejecutar, a pesar de haber ya gastado un dinero en haber hecho un estudio. Ya. Y Muchas la otra gracias. pregunta estaba relacionada a A la... que si podemos hacer, molestándote obviamente tu expertise, la un tallercito, y obviamente bajo la coordinación de Marlon, sobre la parte específica de la identificación del problema, efectos y causas, que sí, es un elemento esencial del sí. desarrollo de la metodología. No, sí, en realidad siempre ha sido, o sea, es súper, súper complicado, hay que tener bastante criterio en ese sentido, no sé cómo decirlo, pero sí, siempre ha traído problemas del árbol de problemas y luego pasarle al árbol de alternativas y luego pasarle a un marco lógico. En realidad siempre trae inconvenientes en ese sentido, ¿sí? Porque a veces no sabemos qué es causa, qué es efecto y qué es problema central, porque eso es lo primero que se hace para iniciar, ¿no? Antes de llegar al marco lógico. Sí, encantado de la vida, podríamos hacer un ejercicio algún rato en alguno de estos días, también para preparar, ¿no? Y también poder tener la presentación que hoy día se me complicó, pero en realidad sí sería bueno hacer un ejercicio porque nos va a servir de mucho. En realidad yo ya voy años estudiando esta parte del marco lógico y sí se me dificulta un poco el establecerla adecuadamente. Gracias. Tenemos a Naín. Buenas noches, Marlon, compañeros. Antonio, una pregunta. Perdón que no prenda la cámara, estoy con la batería baja, No hay problema. pero bueno, una pregunta. El Ecuador es uno de los países con mayor índice de emprendimiento y creación de proyectos. Sin embargo, 2 de cada 3 fracasan. ¿Cuál crees que serían las causas por las que estos proyectos de emprendimiento o planes de negocio no surgen en nuestro país? A ver, hay varias causas, ¿no? No sé cuál nombrarla como la principal, pero para mí puede ser una, bueno, varias, y las voy a citar. Una, que los emprendimientos muchas veces, y aquí en nuestro país, siempre esperamos de que el negocio nos dé resultados lo más pronto posible. Y eso no es así. O sea, no podemos esperar resultados a corto plazo. Y hablo especialmente en proyectos donde la inversión es bastante alta. Sí, incluso en emprendimientos, porque a veces hay emprendimientos, ¿no? Y cuando hablo de emprendimientos son de montos altos y de negocios pequeños, ¿sí? Que también puede ser esa la situación, ¿no? De que queremos rápido los resultados y el dinero que se genera de ahí de pronto se lo utiliza de pronto para gastos, ¿sí? Para gastos de la persona que está implementando el emprendimiento. Esa puede ser una causa. La otra y que es de conocimiento general, son las trabas para crear empresa. Y creo que ya se habló aquí en este espacio mismo hace una semana de que en realidad en nuestro país eso también es lo que dificulta el poder implementar un negocio. Sí, las trabas, todo el proceso que existe y el nivel de respuesta que tenemos a nivel de la creación para estas empresas. Sí, se demora mucho. Entonces sí es muy complicado. La situación burocrática ya en este caso de la superintendencia de compañías y de otras entidades, sí se vuelve un proceso muy engorroso que a la final puede dilatar el entusiasmo que puede presentar la persona que quiere implementar un negocio o un proyecto. Gracias. No. Alexandra también nos ha levantado la mano, le damos paso.
Ya no habló. Ah, Diego nos levanta este momento la mano. Diego, sí. Felicitándole por su exposición nada más. Muchas gracias. A la orden. Parece que Mito había levantado la mano también. Bueno, ya que no me preguntan, buenas noches. Una consulta. Tomando en cuenta todo lo que han comentado los demás que participaron anteriormente, ¿qué podemos emprender con los Super 500 a $5,000 que ofrece el gobierno después de toda la tramitología que toca armar, sin tomar en cuenta o dejando de lado la típica de vender productos chinos o ponerse una salchipapera o vender, qué sé yo, ¿cómo sería? Vender morocho y cosas así? ¿Qué emprendimiento podríamos tener como ejemplo con esa cantidad de dinero, tomando en cuenta de que muchos de los resultados son a largo plazo? Dos, hay que tener 3 tipos de capitales: el de sobrevivir, el que entra en el proyecto, la de siempre, y el de imprevistos. ¿Qué podríamos hacer con eso en el caso de que, digamos, alguien lograra beneficiarse con ese crédito? A ver, muy buena pregunta. Yo creo que siempre va a haber opciones de negocio. Y claro, tal vez para entrar desde la parte ya legal o la parte aceptada, ¿no? Por toda la tramitología que puede existir, tal vez puede haber la venta de algunos productos, sí, a través de... Vean que ahora en línea se está vendiendo muchos productos. O sea, en realidad, empezar un negocio a nivel de e-commerce no le veo tan difícil. El asunto sería ahí analizar qué producto, ¿no? Ahora, el producto chino que nos habla el compañero, o sea, en realidad se tendría que ver. Pero yo pienso que sí, con unos $5,000 a nivel de emprendimiento, sí hay cómo hacer algo. O sea, nunca hay que descartar esa idea. Ahora el asunto es que se lancen, ¿no? Que se lancen al ruedo, como dicen, pero sí es bastante difícil hoy en día por la situación de cómo está pasando nuestro país a nivel económico. No todos estamos en las mismas condiciones, o no todos están en las mismas condiciones, y bueno, y entrar con emprendimientos sí es bastante complicado, pero tampoco es imposible. O sea, sí hay gente que le ha ido súper bien, y perdón, ¿no?, de tomar ese ejemplo, pero a veces el vender pinchos o salchipapas, hay gente que le ha ido bien, y yo he visto a gente que le ha ido bien. Entonces, todo depende también de muchos factores, ¿no? No solamente es el que ya me pongo el negocio, sino que este negocio a veces es no sé, es la suerte también, la suerte, si hablo yo de comida, puede ser la sazón. O sea, juegan muchos factores ahí. En realidad juegan muchos factores. La ubicación, como yo mismo hablaba en lo que les mencioné, la ubicación, analizar dónde es lo que se van a poner. Entonces, no le veo complicado, en realidad. O sea, siempre va a haber espacio para un negocio, en cualquier lugar, por más complicado que esté. Tenemos otra pregunta. Estimado, mi pregunta más era por el tema de, bueno, tomando en cuenta el emprendimiento, por ejemplo, pensando en el tema país, porque si vendemos productos chinos, todo eso ¿a dónde se va? A China, ¿no es cierto? Y otra cosa, por ejemplo, no es por desmerecer el tema de vender salchipapas o pinchos, porque es un muy buen negocio. Si tiene buena sazón y todo lo demás, no necesita ubicación. Uno lo va a buscar a donde vainas esté, o simplemente hoy en día se pide por transporte y le dan el gusto a uno de traérselo a su casa. Así que por ese lado, o sea, yo digo, quitando la comida, porque no todos podemos vender comida.
No todos nos podemos dedicar a vender productos chinos. O sea, digo, o sea, pensando, por ejemplo, en cómo que con ese fondo que nos quieren dar, ¿no es cierto? Entre comillas, emprender algo que pueda servir para poder mover la economía, que nos pueda servir para hacer crecer nuestro país. O si no, básicamente termina siendo lo del crédito una simple cortina de humo nada más. Claro, bueno, no sé si ese crédito va a haber un seguimiento, ¿no? Porque, por ejemplo, hace años atrás y en gobiernos anteriores, yo me acuerdo ese crédito de los $5,000 a 5 años, sí, al 5%, porque era 5. Por ahí hubo el acompañamiento de algunos profesionales, ¿no? Para que vayan implementando, pero no hubo resultados. Sí, no hubo resultados buenos en aquel tiempo. Y ahora dudo mucho de que vaya a tener resultados positivos. O sea, sí es bastante complicado por muchas situaciones que se están presentando hoy en día. O sea, no solamente es la situación económica de todo un país, sino es a nivel global que estamos complicados todavía y estamos saliendo de una situación y una pospandemia que no es fácil de manejarla, ¿no? Entonces, pero veamos qué resultados hay, ¿no? En realidad no me atrevo a darle como que pueda ser la solución a corto plazo, al menos. Saludos, buenas noches. ¿Cómo está Antonio? Felicitaciones por la exposición, ¿no? Saludos Marlon, Pedro, igual con todos. El compañero decía, ¿qué sirve para emprender? Pues yo le diría que a lo que se implementó estos préstamos que van a hacer, pues en algo ha de servir. Pues es preferible que haya algo antes que no haya nada. Exacto. Entonces, y si pregunta él qué poder hacer, pues sencillo la cosa, pues un estudio de mercado. Muchas personas no solo pueden hacer eso, pueden dedicarse a leer, a enseñar. Y hay muchas cosas que el Ecuador netamente en lo técnico no saben y para eso están las videoconferencias. Enseñar puede servir, da éxito. Hay muchas personas que quieren aprender cosas nuevas que no aprendieron en su tiempo donde hubo mucha ocupación. Así que hay tantas cosas, vender empanadas y tantas cosas sirven. Y creo que a lo que ha hecho el gobierno tampoco es de desmerecer, porque algo se hizo. Antes que no lo hagan y que se quejen y que digan no hay. Entonces algo se hace. Y con $2,000, $3,000 se han hecho. Les comento, vivo acá en Quevedo. Y Quevedo es una ciudad netamente comercial. Y como hablábamos alguna vez con el mismo Pedro, definitivamente la ciudad es bastante rentable por lo que la gente trabaja y el que vende, aquí decía alguien, tú vendes aquí algodón y vendes. Entonces definitivamente aquí, les doy un ejemplo, aquí hay muchos estudiantes universitarios que venden unas ricas empanadas de harina con Coca-Cola, a pesar de que la Coca-Cola sabemos todos de que es malo, pero les va bien. Así que vayan viendo por ahí, por ese lado. Es algo interesante. Definitivamente los momentos no son buenos ni idóneos, pero siempre hay cómo aplicarle al cerebro y darle un poquito que genere eso. Así que bien, muy bien, mis estimados amigos. Fuerza a todos, ¿eh? Gracias. La doctora Alexandra. Buenas noches, yo tenía una pregunta, si es que es posible. Dentro del montón de emprendimientos que hay, ¿cómo podemos detectar la falsedad o la estafa de todo lo que puede haber? ¿La falsedad o estafa qué aspecto? Ahí sí, como que no. Pues te ofertan cosas para que compres por internet, por transacciones bancarias y tanta cosa, y puede haber estafas. A mí me pasó, me robaron un reloj de $900, pero es imposible recuperar. Así, yo pensé que la banca era bien seria, pero resulta que no. Bueno, a nivel de compras en línea, la experiencia que he podido tener y lo que también he podido palpar en el sector, ¿no? Para evitar este tipo de estafas, en realidad hay que averiguar un poco más de
¿cómo podría ser? Del historial, ¿no? De ventas que puede tener X empresa o X persona. En realidad sale un historial, ¿no? Hablo de, por ejemplo, Marketplace, que es un lugar donde actualmente se hace muchas ventas en línea. Se puede evitar revisando justamente el historial de ventas que tiene cada uno. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos compras en línea, por ejemplo, cuando ya nos toca ingresar el número de tarjeta de crédito, ¿sí? Ahí tenemos que evitar el famoso phishing. ¿Sí? El famoso phishing se da cuando te duplican la página web y ahí es fácil de identificar. Nosotros nos vamos a la pantalla y generalmente empieza con HTTPS, la página web, que no es suplantar. Pero si ya vemos el HTTP, los dos puntos y el doble slash y el resto del nombre de la página web, entonces ahí estamos hablando de que estamos en peligro, ¿sí? Porque no es una página web confiable y peor aún, en la parte superior izquierda hay un candadito y ese candadito está abierto. Entonces, si está abierto ese candadito, igual. Entonces, esa ya es una manera de darnos cuenta de que esa página web no es confiable. O sea, en realidad eso está pasando últimamente, sí que hay muchas estafas a nivel de compras en línea, es por suplantación de páginas web y es el famoso phishing. Entonces, para evitar, esas son las dos recomendaciones que les puedo dar. Revisar que esté HTTPS, los dos puntos y el doble slash, y lo que sigue, y que el candadito esté cerrado. Ahí nos vamos a evitar cualquier cosa cuando es compras en línea. O incluso cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, transferencias bancarias. Es lo mismo. Doctora Alexandra, veamos si es que ahora sí se le escucha. No, se No, fue la no. cámara. Bueno, Ahí parece que ya. No. No se le escucha. Mientras, don José Quevedo, ¿también tiene la mano levantada? Bueno, acotando un poquito el tema, no era por desmerecer el tema de vender algo, cosas así, más iba por el tema de, como decían antes, el famoso cambio de matriz productiva, porque si es verdad que la crisis está en todo el mundo, también debemos tomar en cuenta que hay ciertos países a los cuales la crisis no los ha afectado, sino que los ha beneficiado, en especial, por ejemplo, los que han generado tecnología, lo que es inversión en investigación y desarrollo. Porque, por ejemplo, digamos, la parte de los cursos no es mala. Por ejemplo, yo tomo cursos en línea, me he sido capacitando, por ejemplo, aquí con ustedes, tomo cursos aparte, pero, por ejemplo, aplicar ese conocimiento nuevo tiene su costo. Y en mi caso, en mi rama, con $5,000 no hago ni cosquillas. Más bien iba por ese lado, porque, por ejemplo, la intención sería cambiar, en lugar de vender materias primas, vender productos procesados, vender producto final, que es algo que sí trae beneficios al país, genera empleo, genera riqueza. Y como dije, pues en pandemia, China se ha vuelto más rica que antes hoy en día. Los países que tienen tecnología y han hecho desarrollo siguen vendiendo y venden a lo que ellos piden porque simplemente ahorita o les venden o simplemente no hay. Más voy por eso, o sea, no desmerezco el tema de vender porque al final es un negocio y que, como dicen, en muchos casos ha ayudado a muchas familias. Inclusive por mi lado tiene hasta respeto porque sinceramente yo, como digo alguna vez, yo soy bien con vergüenza para dedicarme a eso. Claro. Por ese lado. Bueno, es que depende es que depende el alcance. O sea, no está mal lo que tú dices de por ejemplo, proponer proyectos que sirvan justamente para crear valor agregado. ¿Sí? En este caso, para sustitución de importaciones, que se habla muchas veces. O sea, de que se pueda generar en nuestro país y no necesariamente tengamos que importar. No están malos esos proyectos, pero esos proyectos ya involucran una gran cantidad de inversión, ¿sí? Y ya involucra lo que les había comentado, es decir, ya un estudio más amplio, más fuerte, que toma un poco más de tiempo, y ahí toca ya buscar financiamiento, fuentes de financiamiento. Entonces ya involucra eso, y no es algo descabellado, no es algo que no se pueda hacer, se puede hacer, pero toma ya más su tiempo. En cambio, a nivel de emprendimiento,
lógicamente estamos hablando que son montos más pequeños, de pronto es para que la gente que de pronto no tiene muchos recursos económicos pueda al menos implementar un negocio y que ese negocio de pronto le pueda salvar el día a día que está viviendo y como decía el compañero por ahí, ¿no? Es mejor a tener un crédito que no tener nada, ¿sí? Y si es que hay la facilidad hoy en día a un crédito de esa magnitud, pues la gente que pueda acceder y que pueda tener, tendrá que aprovecharlo, porque es la única opción que tiene este momento, ¿sí? Entonces, por ahí va el asunto. Nain. Sí, solo quería comentar el tema de emprendimientos. El Ecuador creo que tiene un gran potencial para inclusive llevar sus productos al exterior. Lo acaba de demostrar, salió en las noticias. Somos ahora el productor número 1 de camarón, reconocido a nivel mundial. Tenemos el banano, el cacao, aquí en mi provincia, en Bolívar, en Salinas, una comunidad que no tiene más allá de 5 casas o 6 casas, exportan queso, chocolates, etcétera. El problema aquí, como yo concuerdo con Antonio, es la burocracia, los trámites para poder implementar un negocio. Yo les pongo un ejemplo y muy real. Mi esposa tiene un almacén de productos agropecuarios y cada año hay que hacer el trámite de la patente. Y en el municipio de aquí, aparte de que atienden con una prosa, se demoran días. Yo ya voy 3 días y no tengo el permiso de la patente. O sea, imagínense, 3 días perder es bastante porque se tiene que cerrar el almacén para hacer estos trámites engorrosos. Y no me imagino cómo será en empresas más grandes, qué deben hacer. Entonces, el problema aquí en el país es procesos demasiado antiguos, demasiado engorrosos para implementar cualquier proyecto o negocio. Y otro factor también que es bien problemático es el financiamiento. Eh, las tasas de interés, por ejemplo, para un microcrédito son altísimas, son demasiado altas y entonces con eso, ¿cómo se puede lidiar, no? Es bien complicado. Gracias. Gracias, Isra. Diego. Rocío también tiene levantada la mano, pero bueno, Diego tal vez Sí, tenía antes. sí Bueno, está hasta con que la mano. Diego, doña Rocío. ¿Sí me escuchan? Sí, ya, ahora sí te escuchamos. Bueno, es importante lo que dijo Antonio en cuanto a ver las páginas web seguras, ¿no? No sé en qué página perdería los $900. El señor hizo la pregunta, pero, o sea, como él dijo, manifestó que la banca no es seria, pero en realidad no sé, no es la banca, sino es el mal uso o el desconocimiento de pronto de usar sitios web y transacciones en línea, ¿sí? Entonces, como explicó ya Antonio, debemos tener en cuenta que sean empresas, por ejemplo, si yo voy a comprar en una empresa, por ejemplo, en TIA, a lo mejor, no sé si TIA tenga ventas online, pero debo asegurarme que sean páginas web seguras, no me voy a meter a comprar en China porque ahí, o sea, si es que yo no tengo algún contacto fiable, me van a robar. Entonces, la banca, ¿qué es lo que me va a decir? No, así, ¿sabe qué? Usted se metió en una página no segura y no es nuestra culpa. O sea, y en realidad, como dice el dicho, el desconocimiento no nos exime de culpa, algo así. Entonces, por eso no estar preparados, ¿no? Para no realizar ese tipo de transacciones en línea que nos va a costar dinero, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día entré en una página así que no era tan segura, creo que me descargué unos programas y me pidieron la tarjeta de crédito y compré en línea.
Pasaron unos meses y ya me empezaron a descontar como $2. No fue mucho, ¿no? Pero bueno, yo llamé al banco y en realidad me dijeron, sí, bueno, yo reconocí que yo ingresé en una página desconocida, pero segura. O sea, con HTTPS tenía, pero era una página desconocida. Que en realidad te sacan los datos de las tarjetas y te roban. O sea, no importa que no tenga seguridad del HTTPS, igual te roban. Eso fue lo que me pasó a mí, entonces yo tuve que pagar $5 y cambiar la tarjeta del banco, ¿no? Digamos de internet, no ingresar las tarjetas donde nos parezca bonito comprar un producto. Eso no. Gracias, Diego. Tenemos a Rocío. Gracias, buenas noches con todos. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Gracias. Lo que refería o decía yo que esto hay que tomarlo muy bien en cuenta para ver desde qué aspecto o desde qué punto, no sé si ahora en esto de lo que se llama la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, incrementan los cursos y se hace un acompañamiento para las personas que hacen el emprendimiento y ese tipo de cosas para poder no fracasar, sino llegar al éxito desde que se inicia hasta el final, como se hace en Medio Oriente, por ejemplo. Y si mismo ven que en un tiempo determinado no hay ningún resultado, pues le hacen el acompañamiento y le dicen, pues esto no te está dando resultado. ¿Qué te parece? Si en vez de vender los jeans te cambias a vender blusas, me invento, o te cambias a vender productos de comida, que es lo más que sale. Entonces, esa es mi opinión y gracias por la exposición. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos a Daniel. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿No? ¿Aló? Sí, ahí ya. Hola Marlon, hola Antonio, buenas noches. Daniel Guayas de acá de la ciudad de Cuenca les saluda. A todos los compañeros que están presentes, buenas noches. Antonio, te tengo yo una consulta. Se me vino a la mente oyendo algunas preguntas de los anteriores compañeros. Acá en la ciudad de Cuenca hay un grupo de personas medio innovadoras, medio interesantes, en el cual están creando un proyecto para que en Cuenca se emplace un aeropuerto internacional. ¿Sí? La pregunta sería la siguiente. ¿Cómo sería o cuál sería la forma, de acuerdo a tu expertise, de pronto ya tienes experiencia en algo parecido? Realmente nosotros quisiéramos apoyar ese proyecto, pero desde el punto de vista privado, de pronto una alianza público-privada. ¿Cuál crees tú que puede ser la forma óptima de viabilizar ese proyecto? Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. A ver, el asunto de un aeropuerto es muy importante para un país, para que llegue a ser internacional, ¿sí? Se tendría que analizar, en este caso, las frecuencias que actualmente tiene la ciudad de Cuenca, ¿sí? ¿Qué frecuencias maneja en general nuestro país para ver esa potencialidad de que desde Cuenca se pueda operar a otros destinos internacionales
Primero hay que analizar esa parte. De ahí, creo que la alianza público-privada es importantísimo para poder conseguir financiamiento, pero hay que analizar cuáles van a ser los beneficios de este nuevo aeropuerto internacional. Es necesario en realidad contar con un aeropuerto internacional perdón, es importante tener al aeropuerto de Cuenca como considerado como aeropuerto internacional. ¿Cuál es la situación? Ujú. Eh, Sí, totalmente. Te cuento medio en resumen, Antonio. Realmente es un aeropuerto internacional regional. Como ustedes deben saber, acá la migración es la más alta del país, pues no. Además de eso, se brindaría el servicio a Loja, el Oro, el Oriente. En el Oriente también hay bastantísima gente que ha migrado. Aparte de, obviamente, al ser un aeropuerto internacional, podríamos sacar nuestros productos de aquí de la ciudad, que son, pucha, son infinidad de productos que se desperdician aquí en la ciudad. Te pongo un ejemplo, o bueno, les pongo un ejemplo. Aquí el kilo de uvilla cuesta 1.25. En Estados Unidos, el mismo kilo, te pongo un ejemplo, costaba como 10 veces más. ¿Sí? Siempre y cuando llegue dentro de los 3 días. ¿Ya? Entonces, hemos analizado todas esas variantes. Las cifras exactas no les tengo en mente, pero más o menos esa es la relación. Entonces, se comprobó obviamente que es factible. Es un choque cultural a la gente, porque acá en Cuenca ya se han hecho algunos elefantes blancos, como es el tranvía, ahora las ciclovías, que son construcciones costosas y que no sirvieron. Entonces, sí hay un choque cultural en el cual ese miedo de la gente nosotros podríamos solventar con algún proyecto, pero no sabemos cómo debería ser ese proyecto, la forma técnica, digamos. Claro. O sea, para que tenga éxito ese proyecto, sí tiene que ser, a mi parecer, sí debe ser una alianza público-privada. Porque si no tenemos el apoyo a nivel público, tampoco se podría hacer fácilmente. Ahora ahí hay que buscar también las otras condiciones de financiamiento, si es que puede haber cooperación internacional. Una vez que ya se ha analizado esta parte que es importantísima eh, ahí sería ya la parte del estudio del mercado, de la que tú decías, ¿no? De que si va a haber o no demanda de frecuencias. Por ejemplo, analizar qué cantidad de personas son las que podrían trasladarse de Cuenca al resto de provincias. Eso es importantísimo. ¿Qué cantidad? Porque miren que hubo un aeropuerto, ¿no? Que se construyó en la provincia del Napo, si no me equivoco. Sí, y es un aeropuerto que ahí quedó prácticamente en el olvido. Fue más una inversión súper alta que algún rato se manifestó de que incluso iban a venir turistas de Brasil por Manaus y que iban a venir no me acuerdo este río cómo se llama. Entonces, a la final se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí el aeropuerto y acá en cambio no estaría mal de que se le pueda plantear como aeropuerto internacional, porque estamos hablando de una de las ciudades más importantes de nuestro país, pero sí se tiene que analizar si va o no a generar recursos como para que se pueda pagar por sí solo la inversión que se va a hacer, porque me imagino que se va a tener que readecuar y se va a tener que hacer algunas obras en este aeropuerto para que sea considerado como internacional. O sea, tampoco es fácil el asunto. Aparte de eso, la IATA creo que es la que te cataloga o no como internacional. Entonces hay que ver también qué requisitos se necesita a nivel ya de infraestructura y cuánto va a costar eso. Entonces, todo eso hay que analizar ahí. O sea, son varios aspectos, ¿no? Ahí sí, el aspecto técnico, el aspecto de mercado, el aspecto político, sí, que también es importante. Entonces, y el aspecto económico-financiero, eso sin duda alguna. Entonces, ahí hay varios temas, ¿no? que analizar. ¿Tenemos otra pregunta?
Tenemos ahí Aguador Center. André creo que es. No parece que se le levantó la mano. ¿De pronto alguien más alguna pregunta? ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Ahí sí. Hola, ¿qué Buenas tal? noches con todos. Un gusto poder compartir. El aeropuerto de Napo sí se usa, pero solo para una élite de avionetas de extranjeros que ni siquiera te dejan entrar al aeropuerto. Claro. Bueno, entonces ahí, claro, o sea, sí está operando, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen, yo en realidad desconocía ese tema porque tampoco es que está socializado, pero ahí sí sería bueno ya analizar, ¿no? Como desde el punto de vista de evaluación del proyecto. ¿Cuánto se invirtió y cuántos son los beneficiados actualmente por esa inversión que hizo el Estado? Ese aeropuerto de Napo, creo que es en el Tena o en Aguano, no estoy seguro. No, En es en Aguano Aguano. es. En Aguano. Aguano, en la punta de Aguano, ¿no es cierto? Sí. ¿Eso es público o es privado? Es del gobierno. ¿Y por qué solamente Sí, o llegan sea, la inversión lo hizo el Estado. los que se hospedan en la casa de Tony el Suizo? Pues lo Y usaron algún tiempo, según se dice por los vecinos. En la madrugada llegaban avionetas con cargas fantasmas. Ya se imaginarán de qué. amiga, de pronto tiene a la mano, sabe cuánto costó ese aeropuerto. No, ni idea, pero podría averiguarlo con mis contactos del NAPO. Allá, muchas gracias. Perdón, hablando turísticamente, el aeropuerto de La Guano nunca se ha desarrollado nada. No han desarrollado frecuencias aéreas con turistas para que vayan a la región, a la ribera del Napo, ni a los hoteles que existen en el sector. Entonces también es falta del gobierno las políticas de expandir la actividad turística por esos lados de allá. Sí, o Pablo, sea, en sí, realidad de lo que yo Pablo, sabía era, sí hay avionetas. Yo he pasado algunas veces y yo tengo fotos. Sí hay avionetas privadas con extranjeros europeos que solo es para ellos el aeropuerto y no te dejan ni entrar. Complicado. Las sí, cosas o que sea, es pasan. un tema para analizarle, ¿no? Porque yo también no le tengo ahí como para, o sea, depende de la inversión que se haya hecho. Sería muy importante saber el monto, porque ahí vamos a hablar de que ahí sí no se utilizaron eficientemente los recursos. De pronto esa inversión que se hizo ahí se podría haber utilizado en otra obra para de pronto beneficiar a una cantidad más amplia de ciudadanos. Entonces, en realidad esos son los proyectos, ¿no? Que deben tener esa eficiencia. Te prometo que debe tener sobreprecio. Antonio, de lo que sabía yo es, más o menos costó 180 millones de dólares ese aeropuerto. Para nada, absolutamente para nada. Solo la propiedad, 70 millones. Son muy altos. Lo que pasa es que son los sobreprecios también, pues, de la década perdida. Claro, iba a decir. De pronto, ¿alguna otra pregunta, alguien? Los chicos nuevos de la escuelita. Bueno, parece que ya no tenemos más preguntas. Bueno, agradecerle al máster Antonio Villavicencio por esta excelente exposición. Te agradezco igual a nombre de Pedro José Freire, presidente del Movimiento Amigo del Quinto Poder. A nombre igual, creo que de todas las personas están aquí satisfechas con el taller con el conversatorio que tuvimos. Y igual, para hacerles de acuerdo que los temas se suben en las páginas de Facebook de Legión Amigo de todas las provincias del país. Este miércoles empezamos con un taller, con un módulo completo acerca de lo que es debate. Vamos a tener 4 talleres referente al mismo tema, van a ser teóricos y prácticos. Y por favor registrarse para poder
tener el certificado del módulo, ¿no? Eso de mi parte. No sé si es que de pronto alguien quiera comentar alguna otra cosa o decir algo. Así es, Marlon. Definitivamente, primero, felicitarle a Antonio. Saludos desde acá de Los Ríos, Antonio. Un abrazo de todos los hermanos riocenses para ti, Antonio. Muchas gracias por colaborar con todo el equipo de Pedro y todos los amigos que están acá. Y para todos, como les decía hace un rato, fuerza, mucha fuerza a todos, que el Ecuador va a mejorar y va a estar bien. Gracias, Antonio. No, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad. En realidad, ya me había olvidado un poquito de dar charlas. Anteriormente me desempeñaba como docente, pero ahora, bueno, estoy ya en un trabajo de manera fija, pero en realidad yo tengo la maestría en diseño y evaluación de proyectos y claro, actualmente formo parte de un proyecto de inversión, pero sin embargo compartir el conocimiento que tengo no está siempre por demás, sino el poder darlo a conocer también al resto de gente y bueno, si es que se presenta la oportunidad nuevamente en algún tema específico que se requiera a nivel de proyectos, estaré encantado de poder estar ahí con ustedes y ese sería el compromiso mío, ¿no? Y felicitar también por tener un grupo compacto y que están capacitándose y que están viendo alternativas y eso a la larga siempre sirve, ¿sí? Muchas gracias de mi parte y quedo agradecido con ustedes. Muchas gracias. Entonces, con todos nos vemos el día miércoles y como dice Pedro José, vamos a romper el sistema. Así que hasta el día miércoles, queridos compañeros. Gracias. Gracias por la conferencia. Gracias. Muchas gracias, Hasta muy Antonio. bien. Una buena noche. Hasta mañana. Abracitos de luz desde Baños. Chao, chao.